Bueno, pues para este episodio de las letras rojas en el nivel avanzado, en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, vamos a analizar las letras rojas que se encuentran en este pasaje, en uno de los pasajes más importantes de las Escrituras. Y digo más importantes porque es nada menos el episodio donde es alcanzado un personaje que es considerado a nivel histórico como el más influyente en la historia del mundo, sobre todo el mundo occidental, el mundo a donde llegó la fe cristiana. Y nos estamos refiriendo al apóstol a los gentiles, nos estamos refiriendo al apóstol Pablo. Este episodio del llamamiento de Pablo, conocido también como la conversión de Pablo, que vamos a ver en este capítulo que en realidad no fue una conversión. Generalmente se habla de que Pablo se convirtió en el camino a Damasco y que se convirtió, que ahí fue donde se convirtió del judaísmo al cristianismo, y ahí es donde comenzó a predicar la fe cristiana a todo el mundo. Y bueno, esto es lo que se dice tradicionalmente en círculos cristianos, pero hoy aprenderemos que en realidad no fue que Pablo se convirtiera a otra religión, simplemente recibió un llamado divino, un llamado personal que le hace Jesús de Nazaret ya cuando había ascendido a los cielos, y aquí se le aparece en el camino a Damasco como al mediodía. Estamos muy cerca del mediodía y estamos justamente por grabar este episodio, y es para mí un honor también no estar solo. Muchas veces estoy solo en los videos, pero en esta ocasión están conmigo dos jóvenes, dos hermanos. Y bueno, aparte ustedes están viendo, y como resultado de todo lo que pasó en este lugar, que también ahorita hablaremos de qué más pasó en este lugar, pues vemos aquí muchos turistas que vienen a conocer el lugar. Se tienen unas vistas espectaculares, ya las veremos en un momento. Pero les voy a presentar aquí a estos dos estudiantes apasionados de las Escrituras, que son parte del libro de los Hechos, ya que el libro de los Hechos continúa. Es el único libro de la Biblia que no tiene final, continúa. ¿Y qué opinan ustedes de ser parte el día de hoy del libro de los Hechos? De participar en el lugar de los Hechos del libro de los Hechos. Aquí tenemos a Jair y a Jorge. Jair viene de Texas y Jair viene de Aguascalientes, de México. Los dos son de México. Pero, ¿qué se siente, chicos, estar acá? Pues lo primero. No, pues es impresionante el saber que estamos en la tierra donde literalmente pasaron las cosas. Y la verdad que es un sentimiento extraño, porque estás aquí realmente donde sucedió todo, y más adelante pues los altos del Golán están pegados con Siria, y vamos a poder ver Damasco, y justamente lo que está hablando Joseph de Pablo y de la conversión, vamos a poder ver donde literalmente sucedió la conversión de Saulo. Así. Entonces, la conversión que hoy verás que no fue conversión, fue un llamado. Exactamente. Hablaremos de eso. Exactamente. Entonces, bueno, para mí es impresionante el saber que estamos aquí, o sea, aquí. Así es. ¿Y tú, Jorge, qué podrás decir al respecto? Pues sí, como dice mi hermano, el podernos encontrar en un lugar donde en tiempos de Jesús pasaron las cosas, pues es realmente impresionante. Uno no le cabe en la cabeza el poder estar aquí y pensar que hace miles de años pasó eso, y más que nada tenerlo tan cerca, ¿no? Tan cerca a los lugares, y poder además aprender más cosas que ocurrieron aquí, claro, en este lugar, aparte del llamamiento de Pablo. Y hasta tenemos efectos en vivo, porque hasta bombas y todas esas explosiones acá, se escuchan ahorita. El ambiente militar. Entonces está así impresionante. Bueno, pues bienvenidos. Es para mí un honor ser su guía en este tour. Y bueno, ahora sí síganme y voy a irles explicando qué más sucedió por acá. Y bueno, les decía que adicionalmente a lo que sucede con el llamamiento del apóstol Pablo, este también es un lugar muy importante para la historia del pueblo de Israel, ya que estamos en esta cima de esta montaña, se llama el monte Bental,
y es un monte estratégico en el norte de Israel, en las alturas del Golán, en Galilea, y es el lugar donde se escenificó una de las batallas más importantes o más grandes, más impactantes de la historia, entre Israel y Siria, cuando Israel sorpresivamente es atacado durante la guerra de Yom Kippur. La guerra de Yom Kippur, un día de ayuno, un día de oración, donde todos los judíos estaban en las sinagogas, pues sorpresivamente recibe el ataque de Jordania, Siria, Egipto, que se unen contra Israel, que había obtenido este territorio, había ganado este territorio durante la guerra de los 6 días. Y tratando de recuperar este territorio, los sirios atacaron con una cantidad de tanques impresionante, alrededor de 1200 tanques contra alrededor de 120 tanques. Alrededor era una proporción de 1 a 7. Y de manera milagrosa Israel gana esa batalla. Y bueno, aquí estamos viendo todavía lo que quedó de todo ese equipo militar. Se hicieron todas estas esculturas de lo que quedó del armamento. Y bueno, sería muy lindo que esto se hiciera, en vez de hacer armas, que se hicieran esculturas divertidas. Esto sería mucho mejor. Y bueno, pues es aquí en este lugar que todavía en nuestra época contemporánea sigue siendo un lugar de tanta tensión. Como vemos ahí, es una base militar, todavía existen algunas madrigueras y bueno, existen madrigueras que podrían en cualquier momento utilizarse, sobre todo con la situación que se está dando ahorita con ISIS, que está entrando acá a Siria, y toda esta situación que se está dando acá con el país de Siria, el país vecino, que como veremos está pues prácticamente a un paso. O sea, el apóstol Pablo en el camino a Damasco pues vino recorriendo este territorio, vino con cartas desde Jerusalén, y él venía caminando y pues bueno, se vino en caballos quizás, pero bueno, era un lugar al que se podía tener acceso pues en un par de días de camino. Aquí vamos a ver estos letreros que nos enseñan las diferentes direcciones. Aquí estamos viendo Jerusalén, 240 kilómetros de aquí. Amán, la capital de Jordania, 135. Bagdad, en Irak, 800 kilómetros. Y aquí está Damasco. Justamente de lo que estamos hablando, el camino a Damasco, esta flecha que nos indica que de aquí son alrededor de 60 kilómetros rumbo a Damasco. Así que, qué mejor escenario que este para hacer la grabación del llamamiento de Pablo en el camino a Damasco. A tan solo 60 kilómetros de aquí está Damasco. A tan solo 60 kilómetros de aquí es donde podríamos decir que prácticamente inicia el llamado del apóstol Pablo. Pónganse a pensar las implicaciones que tiene eso, chicos. Pónganse a pensar las implicaciones que tiene para la fe de 2.000 millones de cristianos en el mundo. 1.000 millones de católicos, 1.000 millones de protestantes aproximadamente. Pónganse a pensar las implicaciones que tiene para el mundo cristiano, 1 de cada 3 habitantes del planeta Tierra, la ciudad de Damasco. Podríamos decir que es en la ciudad de Damasco donde el apóstol Pablo recibe el llamamiento, recibe la instrucción específica de ir a predicarle a los gentiles. O sea, nosotros que estamos escuchando esto, nosotros que estamos recreando esta historia, somos el fruto del llamado que se le hizo al apóstol Pablo en este lugar, a 60 kilómetros de aquí. O sea que en algún lugar de aquí, de esa planicie, en algún lugar de aquí, Pablo cayó, vio una luz resplandeciente más que el sol como al mediodía,
Y aquí recibió la famosa frase: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Te imaginas las implicaciones que tiene para nuestra fe eso? Incluso aquí podíamos, con este telescopio, si le echan allá una monedita, podíamos ver literalmente la ciudad de Damasco, allá a lo lejos. Hoy hay un poco de neblina, pero en un día claro podíamos llegar a observar Damasco. Aquí estamos viendo la frontera con Siria. De hecho, esa ciudad que vemos ahí, esa aldea que está ahí, eso ya es Siria, es parte de Siria, es la aldea de Cunetra. Y pues ya todo ese es territorio sirio. Ahí tenemos una base de las Naciones Unidas, pues por todo el conflicto militar que se está llevando acá. Ahí al fondo estamos viendo el Monte Hermón. Eso que ustedes ven ahí cubierto de nieve es el Monte Hermón. Y bueno, pues un lugar también estratégico para la historia del Evangelio, ya que es en ese monte donde, de acuerdo al libro de Enoch, descendieron los ángeles caídos que enseñaron a los hombres el arte de la guerra. ¿No les parece interesante que ese lugar donde, de acuerdo al libro de Enoch, bajaron estos ángeles a enseñar el arte de la guerra, no les parece interesante que aquí se han librado tantas guerras y que aún actualmente es un lugar de tensión militar? ¿No les parece algo que está impactante? Y bueno, estando acá, continuamente se escuchan sonidos de cañón. O sea que todavía el efecto de lo que pasó en ese lugar se sigue viviendo en esta tierra. Y bueno, cuando estudiamos el Evangelio de Mateo, hablamos también de que muy posiblemente, y eso yo lo creo totalmente, la cima de esa montaña, la cima de la montaña ahí en el Monte Hermón, es el Monte Santo del que se habla en los Evangelios, al que Jesús de Nazaret, Yeshua, trajo a sus discípulos después de resucitado y les dijo: toda potestad me es dada en los cielos y la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos. Eso sucedió ahí en el Monte Hermón. O sea, eso es como una declaración de parte de Yeshua, de decir que él había venido a tomar potestad, a tomar autoridad de lo que esos demonios hicieron ahí, y a partir de ese momento él tenía toda la autoridad para revertir lo que esos ángeles hicieron. ¿Qué es lo que esos ángeles hicieron y qué es lo que ellos buscan? Pues la destrucción del ser humano, ¿no? Pero ahí es donde Yeshua declaró su autoridad y envió a sus discípulos a todo el mundo a ser discípulos del príncipe de paz, lo opuesto a todo esto. Así que bueno, pues vamos a ver los preparativos, que si ustedes escuchan a algún guía que viene por aquí, les va a decir que esto se sigue preparando para una futura guerra. Se sabe que este territorio sigue siendo un territorio pues muy sensible, en el que se sabe que solamente es cuestión de tiempo. Eso lo dicen los políticos, eso lo dicen los militares, los estrategas militares, que esta zona solamente es cuestión de tiempo para que una vez más se encienda en llamas. Y a nivel bíblico, pues también lo sabemos, ya que toda la profecía habla de la angustia de Jacob y habla de la guerra por Jerusalén y de los últimos tiempos que han de venir, antes de que el príncipe de paz establezca su reino para siempre. Y bueno, pues estamos llevándoles también a un recorrido virtual, y mientras entramos a estas madrigueras que están listas y podían usarse en caso de un conflicto que se repita acá, y le voy a pedir aquí a mi asistente si me puede iluminar el camino. A ver, Jorgito, ¿puedes pasar, por favor? Porque aquí ya está oscuro. Entonces les voy a enseñar esta madriguera, que es una fortaleza aquí para refugiarse. Puedes pasar. Ande, gracias. Vean, es la maravilla de traer asistentes. Ya me entienden, cuando yo vengo solo no está tan fácil. Y bueno, pues lástima que en el video, bueno, no lástima, o más bien qué bueno que en el video no experimentan
el frío que hace aquí. Porque, ¿qué tal el frío, Jair? Está bien frío. Entonces, bueno, ustedes pueden estar viendo este video en la comodidad de su hogar. Pero pues aquí se siente bastante frío. Entonces, pues bueno, es un poco de lo que podían ver por aquí. Las madrigueras. Y bueno, pues ok. Ahora sí, vamos a regresar, vamos otra vez para afuera. Entonces solamente era para que vieran que esto todavía sigue pues como un lugar de preparativos que anhelamos y que oramos, y que sería un muy buen momento mientras caminamos por aquí ir pidiendo por la paz de Jerusalén y porque el príncipe de paz gobierne de una vez por todas el mundo entero. Padre, te rogamos que ya no sea necesario armarse más para la guerra, que ya no sea necesario seguir haciendo todo esto, y que muy pronto ese llamado que le fue hecho al apóstol Pablo en este lugar se concrete, y que todas las naciones se conviertan en discípulos del príncipe de paz, de aquel que enseñó a amarnos unos a otros como a nosotros mismos, de aquel que enseñó a amarte a ti por sobre todas las cosas, y del cumplimiento de la profecía de tu siervo Isaías, en que ya las naciones no se prepararán más para la guerra, que cambiarás el armamento de guerra en instrumentos de agricultura, y que ya no sea necesario pelear más. Te ruego que el escuchar el mensaje del día de hoy, el reflexionar en esas letras en rojo en este capítulo, traiga convicción a nuestras vidas y a la vida de mucha gente, de entender nuestra herencia como parte del pueblo que tú redimiste, que tú rescataste por la sangre de un cordero, y que este mensaje de paz, de reconciliación, alcance a tus ovejas en el exilio y se difunda este llamado que le hiciste al apóstol Pablo en este lugar como nunca antes en la historia de la humanidad. Te lo rogamos en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Si eres cristiano y estás viendo este video de el capítulo 9 del libro de los Hechos, un comentario del llamamiento del apóstol Pablo, no lo detengas hasta el final. Te aseguro que vas a escuchar el día de hoy una perspectiva del llamamiento del apóstol Pablo diferente a lo que siempre has escuchado. Estamos en el camino a Damasco, en el lugar donde se llevó a cabo ese extraordinario llamamiento. Así que, bueno, pues escúchalo hasta el final y entenderás, como nunca antes, te lo aseguro, ese llamamiento del apóstol Pablo que cambió para siempre nuestras vidas. Muy bien, pues ahora sí tenemos la mejor vista, en especial para nuestros estudiantes que están aquí frente a mí. ¿Qué más pueden pedir? ¿Qué más quieren? Esta vista, este paisaje, ¿verdad que alienta mucho más al estudio de la Biblia estar en estos lugares? Bueno, pues, ¿qué les parece si oramos? ¿Me acompañan a orar? Vamos a orar y vamos a dar gracias por este momento, que es un momento que es mi oración, sea un momento histórico. Dice la Torá, la Escritura, la ley, nos habla de que en presencia de 2 o 3 testigos conste todo. De acuerdo a la Escritura, se requieren de 2 o 3 testigos para constar algún acontecimiento importante. Y estamos aquí justo, 3 testigos, que es lo que se requiere para dar fe de algo que se ha de llevar a cabo acá, y que es mi esperanza llegue a todas las naciones. Hubo todo lo que pasó para llegar acá y ciertos detallitos, ciertas complicaciones que se han dado para grabar este video, pero yo siento que todo eso nos habla del potencial y del ambiente espiritual que se está viviendo para haber hecho esta grabación. Así que bueno, pues vamos a orar y vamos a dar gracias por esta oportunidad. Padre, te damos muchas gracias por
este momento. Gracias, Señor, por permitirnos repetir la historia y por recibir también un llamado de esa magnitud, un llamado como el que le hiciste a tu siervo Saulo de Tarso, Pablo, de ir a anunciar tu nombre, de ir a anunciar tu salvación a reyes y naciones, ambos de los hijos de Israel. Yo te ruego que este mensaje pueda aclarar un malentendido de siglos y pueda llamar de entre las naciones y de entre gobernantes a aquellos que son parte de tu pueblo Israel, tus ovejas perdidas, que el pastor está llamando a volver a la fe de sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Te doy gracias por estas dos ovejas que están aquí, siendo testigos presenciales. Te doy gracias por la vida de Yair, de Jorge, por todas las ovejas a quienes ellos representan, por todos sus familiares, por todos sus seres queridos y por toda la gente que ha de escuchar y de ver este video y de entender el llamamiento que le hiciste al apóstol Pablo y que alcanzó a todas las naciones y nos alcanzó a nosotros. Bendito seas por ese llamado que hiciste en este lugar, por los méritos de la salvación, por los méritos de nuestro Salvador, Yeshua. Amén. Muy bien, pues ahora sí, con este paisaje extraordinario del camino a Damasco, aquí a mis espaldas está justamente Damasco, y Damasco como la cuna del mensaje a los gentiles, del mensaje a los extranjeros. Vamos a ver lo que ocurre en el capítulo 9 del libro de los Hechos, y hoy nos vamos a enfocar exclusivamente a las letras en rojo que aparecen acá en ciertas ediciones del Nuevo Testamento. Las palabras que habló Jesús, que habló Cristo, aparecen en letras rojas. Entonces, en esta serie de videos que hemos estado haciendo, nos hemos estado enfocando a las letras rojas, a las enseñanzas o a las palabras específicamente dichas por Yeshua, para complementar este estudio y para tener una idea mucho más amplia de todos los versículos que aparecen en este capítulo. Les recomiendo escuchar el nivel intermedio de nuestro Instituto Bíblico, www.descubrelabiblia.org, en el nivel intermedio del Instituto Bíblico. Ahí está verso por verso este estudio y ahí pueden examinar con más detalle todos los versículos. Hoy nos vamos a enfocar un poco más en los versículos que habló Yeshua, y para tomar un poquito de contexto vamos a comenzar desde el versículo 1 para ver qué es lo que sucedió en este lugar geográfico. Dice a partir del versículo 1: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Así que, pues, Jerusalén acá al sur, alrededor de 2 días de camino para venir desde Jerusalén hasta Damasco. En coche aproximadamente son alrededor de 3 horas de Jerusalén para acá. Y venía Saulo de Tarso, este fariseo, discípulo de Gamaliel, un gran rabino de Judá, de Jerusalén, todavía muy reconocido hasta nuestra época. Y Pablo estaba persiguiendo este camino. Pablo estaba considerando que era una herejía, que era una equivocación, estar promoviendo que Jesús de Nazaret era el Mesías de Israel. Entonces él anda persiguiendo esta secta judía llamada la secta del camino, o los nazarenos, ¿no? Entonces dice que con cartas del sumo sacerdote vino para venir a las sinagogas de Damasco. O sea que en las diferentes ciudades de los alrededores había comunidades judías, había sinagogas, y pues él sabía que algunos de los discípulos de Yeshua, precisamente por la persecución que estaba habiendo en Jerusalén, pues algunos vinieron acá al norte, se empezaron a dispersarse los creyentes en Jesús. Recordemos que el movimiento de Jesús era un movimiento netamente judío, era simplemente una corriente dentro del judaísmo
que la única diferencia con el resto del judaísmo era que ellos creían por testimonio visual que Jesús de Nazaret, después de todos los milagros que hizo y después de que fue asesinado, fue crucificado, ellos fueron testigos de la resurrección. Los apóstoles, los 11 fueron, ya Judas se había colgado, pero los 11 fueron testigos de la resurrección, y también se le apareció en una ocasión, incluso Pablo lo documenta más tarde, se apareció en Galilea a 500 creyentes juntos. O sea que la resurrección de Jesús no fue un hecho ahí aislado, que nada más a unos cuantos, sino por 40 días estuvo comiendo y bebiendo, como vimos ahí al principio del libro de los Hechos, y estuvo manifestándosele a muchos más. Así que ya se había corrido como pólvora la noticia de que el Nazareno, el hijo de David, al que crucificó Roma, había resucitado. Así que pues eso era el mensaje más poderoso, y la confirmación más grande de que él era el Mesías prometido era la resurrección. Pero obviamente también se estaba corriendo la otra noticia, la otra versión, que fue ordenada por algunos de los líderes religiosos para que no se siguiera difundiendo esta corriente doctrinal de que el Mesías de Israel ya había aparecido. Pues también a los soldados que estaban custodiando la tumba se les dio dinero para que dijeran que los discípulos habían venido de noche y se habían robado el cuerpo. Así que estaban estas dos versiones, ¿no? Por un lado, Jesús resucitó, esa era la buena noticia. Por otro lado, no es cierto, los discípulos vinieron y se llevaron el cuerpo. Y bueno, Pablo estaba del lado de los incrédulos, ¿no? Entonces viene a las sinagogas de Damasco, persiguiendo los que creían este mensaje de la resurrección. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, o sea, ya muy cerquita de ahí, en algún lugar de este valle, y ahí, esto es lo fascinante de estudiar la Biblia, acá trata de transportarte a ese momento, que él va ahí caminando, quizás en caballo, no dice específicamente en ese momento cómo iba, pero en ese momento dice que aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y aquí tengo yo justamente enfrente de mí al sol. Y me encanta tener aquí el sol, me encanta el momento del día en el que estamos. Y aquí le aparece repentinamente un resplandor de luz del cielo. Obviamente no se refiere a la luz del sol, sino algo más brillante que el sol. Algo más brillante que el sol, que le deslumbra, y aparece, y cayendo en tierra oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y wow, una vez más, aquí estamos hasta con escenografía, con ese sonido que se va a oír, que seguro se va a oír en la grabación. Pues son prácticas acá militares, se escuchan cañones, se escucha artillería. Entonces, pues bueno, esto agrega un poquito de emoción a la grabación. Entonces, fíjense lo que sucede. Oye esa voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y escucha su nombre, Saulo, Saulo. Era el nombre que él tenía, era su nombre hebreo. Se le conoce popularmente en el ámbito cristiano como el apóstol Pablo, como el apóstol San Pablo, ¿no? Pero su nombre hebreo era Shaul. De hecho, más exactamente en hebreo, Shaul. Shaul significa pedido. ¿Y a quién les recuerda este nombre Shaul? Pues al primer rey de Israel. Y aquí vamos a ver que hay un paralelismo interesante. El primer rey de Israel, Saulo, o Saúl, Shaul, aquel que estuvo persiguiendo a David. Y fíjense qué conexión hay aquí. No hay absolutamente nada en la escritura que no tenga algún paralelismo, alguna relación con las historias pasadas. ¿Qué personaje estamos recordando aquí? Que justamente perseguía a David cuando Dios se buscó un hombre conforme a su corazón para que gobernara a las 12 tribus de Israel. Desechó a un rey desobediente, un rey que empezó a hacer su propia voluntad, empezó a querer hacer las cosas a su manera, según esto sirviéndole a Dios, pero haciendo las cosas a su manera. ¿Se acuerdan de quién estamos hablando? El rey Saúl. El rey Saúl que
estaba en su mente tratando de servir a Dios, hizo un sacrificio ahí que no se le pidió, perdonó ahí al rey de los amalecitas y por eso fue desechado, porque no obedeció exactamente las órdenes de Dios a través del profeta Samuel, y Dios decidió elegir a un rey conforme a su corazón, que obedeciera todo lo que él decía. Eligió al rey David y bueno, pues conocen toda esa historia, que una vez que David es ungido como rey de Israel, entonces empieza una persecución de parte de Saúl. Saúl empieza a perseguirlo y bueno, pues toda una historia ahí fascinante. Lo curioso, y por eso les digo que no hay absolutamente ninguna coincidencia en la Biblia, es que Saúl, ¿de qué tribu era? ¿Se acuerdan el primer rey de Israel, Saúl, de qué tribu era? De la tribu de Benjamín. ¿De qué tribu es el apóstol Pablo? De la tribu de Benjamín también. Cuando él habla acerca de su linaje como fariseo, hebreo de hebreos, circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, esa otra coincidencia ahí con el rey Saúl que perseguía a David. Pues aquí tenemos a otro Saúl, a otro Shaul, que también está persiguiendo, en este caso ahora al hijo de David. Se repite la historia. Así que escucha ese es su nombre, Shaul, Shaul, ¿por qué me persigues? Y como un erudito de las Escrituras, como alguien que conocía perfectamente las Escrituras, ¿no creen ustedes que vino a su mente, después de que se entera quién es el que le dice esto, que sabe que es el hijo de David, ¿no creen ustedes que le vino a la mente la historia de Saúl persiguiendo a David? Diciendo, wow, estoy haciendo exactamente lo mismo. Eso es algo increíble. Sin duda, en esos 3 días que vamos a ver más adelante, que estuvo sin comer, sin beber, les aseguro que todas estas cosas de las Escrituras pasaron por su mente. Así que le dice esta voz, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, yo soy Yeshua, a quien tú persigues. Yo soy Yeshua, Yeshua es el nombre hebreo que significa salvación. Yo soy Yeshua, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Coces son patadas. Dura cosa te es dar patadas contra el aguijón. ¿Qué aguijón? ¿Qué es esto del aguijón? Bueno, es un pico que tienen los arados, que cuando tú le pones el arado a los toros, bueno, el arado tiene un pico ahí que si están medio rebeldes los toros empiezan a patalear porque no quieren arar, pues se pican y pues ya dicen, no, mejor sigo arando, ¿no? Isaías capítulo 1, hablando Dios de alguna manera lamentando la rebelión de su pueblo a través del profeta Isaías, dice, el buey conoce a su señor, el burro conoce el pesebre, el burro y el buey conocen a su dueño. Dice, mi pueblo no tiene entendimiento. Dios a través del profeta Isaías lamenta la rebelión, la dureza de servir de su pueblo Israel y dice, wow, hasta el buey, hasta el burro es más inteligente. Mi pueblo no tiene entendimiento. O sea, dice, ¿qué pasa, Israel? O sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué te rebelas? ¿Por qué? O sea, ¿por qué persistes en rebelarte, en rebelarte, en rebelarte? ¿Que no te basta todos los juicios, todos los castigos que han venido a tu vida? ¿Por qué sigues rebelándote? Y bueno, todo ese capítulo es muy hermoso de Isaías y sin duda también vino a la mente del apóstol Pablo al ver, bueno, pues la figura que utiliza ahí, la alegoría que usa Jesús para decirle es, ¿por qué estás pateando el arado? Ahora, ¿para qué se usa el arado? ¿Cuál es el propósito de meter los toros y arar la tierra? ¿Para qué? ¿Qué están haciendo los toros cuando están arando la tierra? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué preparan la tierra? ¿Cuál es el propósito? Exactamente, para sembrar. ¿Para qué usas el arado? Para remover la tierra, para sembrar la semilla, y una vez que siembras la semilla, ¿qué es lo que se espera? Pues la cosecha. O sea, todo el propósito del arado es la cosecha. Así que si esa es la manera con la que Yeshua está exhortando al apóstol Pablo, y es, ¿por qué estás dando patadas? ¿Por qué te estás oponiendo a qué? ¿A qué se estaba oponiendo el apóstol Pablo? A la cosecha, a la siembra y a la cosecha. ¿Por qué te estás oponiendo? ¿Por qué estás dando patadas? ¿Por qué no sigues trabajando? ¿Por qué no sigues arando la tierra? Tú eres, y aquí se lo va a decir, tú vas a ser un instrumento muy importante para esa gran cosecha.
Entonces aquí vamos a entender cuál es el propósito del llamamiento del apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue un instrumento escogido, y él mismo lo dice, desde el vientre de su madre fue escogido específicamente para llevar este mensaje que traería una gran cosecha de almas. Tú y yo, los que estamos aquí ahorita en esta grabación, tú, nosotros, Jorge, Yair, los que van a ver este video y que somos del Mesías, que seguimos, somos discípulos de Jesús, de Yeshua, somos el fruto de esa cosecha. Y nada menos que el instrumento escogido desde el vientre de su madre para llevar a cabo esa función, nada menos que estaba pateando, nada menos que no quería arar la tierra. Entonces le dice Jesús, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Dura cosa te es dar patadas, cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Grábense bien estas dos declaraciones. La primera es la que está en el versículo 5 y la segunda declaración es la que está en el versículo 6. La primera declaración, o más bien la primera pregunta es, ¿quién eres, Señor? Esta es la pregunta más importante que tú tienes que hacerte en la vida. Jesús dijo, en esto consiste la vida eterna. En esto consiste la vida eterna. En conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien enviaste. Esto es la vida eterna. Conocer al Dios verdadero y a Jesús, al Mesías, al que Él envió. Y esa es justamente la pregunta que hace Pablo. ¿Quién eres, Señor? No te conozco. ¿Quién eres? Y una vez que le dice quién es, una vez que le da su identidad, yo soy Yeshua, ok, ya se te reveló. Ya se te revela quién es el Señor de señores, el Rey de reyes. Ya una vez que se te reveló, ¿cuál será la siguiente pregunta? Una vez que te enteras que Él es el Señor de señores, el Rey de reyes. Una vez que tú ya entiendes quién es Él, ¿cuál será la pregunta automática que demuestra que ya tuviste un encuentro con Él? ¿Cuál será la pregunta obvia? La que sigue. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¡Wow! Ya entendí quién eres, Señor. Si Él es Señor, si Él es el autor de tu vida, si Él es el arquitecto, el creador de todas las cosas, si Él es el autor y el consumador de todo lo que existe, entonces ¿cuál será la pregunta obvia que tendríamos que hacerle? ¿Para qué existo, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Cuál es mi propósito en la vida? Esas son las dos preguntas más importantes, y para quien está viendo el video y para ustedes, jóvenes, es para mí una bendición estar con ustedes. Una súper bendición, ustedes no se imaginan. Estar con jóvenes es algo que toca mucho mi corazón. ¿Por qué? Porque yo en mi juventud, un poco más chico que ustedes, alguien me presentó, alguien me dijo quién era Él. Y a partir de que yo supe quién era Él, mi vida cobró totalmente otro sentido. Exactamente lo mismo que aquí le pasó al apóstol Pablo. Yo una vida de falta de propósito, de incredulidad. En el momento que entendí quién era Jesús, Yeshua, en el momento que entendí quién era Él y lo que hizo por mí, en ese momento mi vida nunca pudo volver a ser la misma. En ese momento la respuesta o la pregunta obvia después de entender quién es Él y qué hizo por mí es, ¿qué quieres que yo haga? Y qué bendición que ustedes a estas alturas estén recibiendo. Ustedes quizás ya saben que Él es Jesús, que Él es el Rey de reyes, el Señor de señores, pero el día de hoy, y si por lo menos eso logro con este video, si a lo mejor con este video no sucede absolutamente nada, pero solo ustedes dos entienden el llamado que le hizo Yeshua al apóstol Pablo, para mí ya valió la pena haber hecho este video. Así que espero que esto que le dice Yeshua
a Pablo que haga y después le dice a Ananías que vaya y le explique un poco qué haga, sea exactamente el mismo llamado que ustedes reciban. Él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es una convicción automática. ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y aquí no le dice de inmediato todo el plan, le dijo ciertas cosas. De hecho, más adelante, en otros capítulos del libro de los Hechos, más adelante él relata su conversión. De hecho, hay 2 ocasiones en que vuelve a decir, el que ya aquí lo está relatando Lucas, ¿no? Aquí Lucas, el escritor de este evangelio, es el que está relatando lo que pasó. Pero después ya encontramos del mismo apóstol Pablo el relato. De hecho, les voy a decir rápidamente cómo ya el mismo apóstol Pablo relata lo que pasó ahí, para completar lo que sucedió, porque aquí Lucas nada más lo reporta, pero ya luego Pablo en el capítulo 22, él mismo con sus propias palabras relata lo que pasó. Fíjense lo que dice aquí en Hechos 22, a partir del versículo 6, Pablo aquí ya lo está hablando y dice: aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, aquí agrega que era como al mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Yeshua, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco y ahí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y aquí no explica mucho lo que sucede, no da muchos detalles porque bueno, también estaba ahí ante una multitud y a lo mejor ahí no tuvo tiempo de con calma relatar todo lo que pasó. Pero si vamos más adelante, en el capítulo 26, ahí ya con toda paciencia y con lujo de detalle, explica qué pasó en ese momento. En el capítulo 26, a partir del versículo 12, en su testimonio contra Herodes Agripa, ahí ya cuenta con lujo de detalle qué pasó en ese momento. Hechos 26, del versículo 12 en adelante, dice: ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. Más brillante que el sol, o sea, no podía ser el sol. Imagínate, si al mediodía, que es cuando está brillando el sol a su máxima intensidad, ve una luz más poderosa que la del sol, imagínate esa experiencia. Un resplandor que sobrepasaba el resplandor del sol, una luz del cielo, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, le habló en hebreo, Yeshua: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y aquí va a agregar un poquito más de detalle, vean lo que dice. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Yeshua a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. Fíjense aquí los detalles que aquí ya Pablo cuenta. Para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro. Esta palabra ministro es la palabra servidor, literalmente. De hecho, la palabra en griego, de la cual se tradujo el Nuevo Testamento en griego al español y a otros idiomas, esta palabra ministro es una palabra en griego que tiene que ver con los que iban en los barcos de aquella época remando. No había, obviamente los barcos no eran de máquinas, no eran de vapor todavía, eran los que movían las grandes embarcaciones, eran esclavos. De hecho, no sé si han visto la película de Ben-Hur. Si no la han visto, se las recomiendo. Ahí van a poder entender esta palabra que usa Pablo aquí. Porque eran los esclavos que ponían ahí en la parte más baja de los grandes barcos, iban remando y nadie los veía. Todos allá en cubierta arriba podían ir muy tranquilos y el barco se iba moviendo, y quien iba haciendo que el barco se moviera eran los esclavos que estaban ahí, totalmente sin identificarse.
Exacto, los siervos, los esclavos. Por eso Pablo en sus cartas dice, Pablo, siervo de Dios, siervo de Jesucristo por voluntad de Dios. Él usa mucho esa palabra, era un esclavo, un siervo, ya no vivo yo, mas vive el Señor en mí. Porque eso es exactamente el llamado que recibe. Así que, si tú te quieres identificar con el llamado de Pablo, pues aquí te puedes identificar. ¿Para qué te llamó el Señor? Te ha llamado por siervo, no para que tú brilles, no para que tú tengas fama, no para que todo el mundo te aplauda, no para que estés ahí en la cubierta del barco, no. Nos llamó para ser unos viles remeros, esclavos ahí abajo. Y vean lo que le agrega, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, de los extranjeros, a quienes ahora te envío a los gentiles, a los extranjeros. ¿Para qué? Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad, de la autoridad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¡Wow! Y aquí menciona para que saques a los extranjeros de la autoridad de Satanás. Ahora, me llama mucho la atención y es primera vez que lo conecto. No lo había conectado yo antes, ¿eh? Ya había estudiado infinidad de veces y aquí es donde te das cuenta el valor que tiene estudiar la Biblia en el lugar de los hechos. Porque ¿dónde está Damasco? Observen aquí geográficamente dónde está Damasco, ahí lo estamos viendo. Damasco, ¿dónde está? Damasco está justo abajo de ¿qué monte es este que estamos viendo aquí atrás? Monte ese con nieve. El Monte Hermón. O sea, Damasco está justo en la parte de abajo del Monte Hermón. ¿Qué sucedió en el Monte Hermón? Bueno, esta es una cápsula histórica basada en un libro, un famoso libro llamado el libro de Enoc, que aunque no está en el Nuevo Testamento, está citado por escritores del Nuevo Testamento, como Judas, como Pedro, citan el texto de Enoc. Y de acuerdo a este libro, ¿qué sucedió en el cima del Monte Hermón? Los ángeles caídos, los ángeles que se rebelaron contra Dios y vinieron a ese monte a tratar de conquistar el mundo y a infiltrarse entre los seres humanos, y es de lo que habla Génesis capítulo 6, no nos vamos a meter a todo este tema, pero es un tema fascinante, de cómo los hijos de Dios, refiriéndose a estos ángeles, dejaron su morada, se corrompieron, tomaron de entre las hijas de los hombres y de ellos descendieron los gigantes. Hay todo un gran tema, de hecho de ahí viene nada menos que Goliat. Fíjense todo. Si empezamos a darle vueltas al asunto, les aseguro que este acontecimiento en el camino a Damasco tiene una gran conexión con todo lo que sucedió acá. Porque ¿quién es el que mata a Goliat? David. Entonces, si esta raza de híbridos, de estos gigantes, todavía prevalecen, y de acuerdo al libro de Enoc van a prevalecer hasta los últimos tiempos, y la batalla final entre la luz y las tinieblas será entre los discípulos y los hijos de Dios, y refiriéndose a los seres humanos que están convertidos, y obviamente el Hijo que ha de venir a redimir la tierra, y estos seres que se rebelaron. Así que para mí tiene total conexión, porque es específicamente lo que Pablo está diciendo que es el llamado que recibe, para ir a los gentiles y sacarlos de la potestad de las tinieblas, de la potestad de Satanás, y para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Es interesante cómo dice que para liberarte a ti del pueblo judío y de los gentiles, ¿no? Claro, vas a estar haciendo una observación que hace aquí Jair, de que pues le dice, te voy a librar de tu pueblo, o va a ser perseguido por tu pueblo, y es lo que pasa, ya no eres ni de aquí ni de allá. ¿Por qué? Porque los reinos de este mundo le fueron entregados al adversario. Pero, ¿cuál es la buena noticia? Que cuando Yeshua aparece, y de hecho es todo
ya nos desviaríamos del tema y ya empezaríamos a hablar de eso, pero para eso les recomiendo que estudien en esta misma serie de las letras rojas, el capítulo 16 del Evangelio de Mateo, que grabamos muy cerquita de aquí en un lugar que se llama Banias. Banias es un lugar de culto del dios, un demonio que le rendían culto ahí, y está muy cerquita, y es ahí donde Yeshua declara ser el Hijo de Dios, que declara que Él es el que, bueno, lo reconoce ahí el apóstol Pedro, y bueno, pues ahí prácticamente Yeshua lo que está dando a entender es que Él viene a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él viene a arrebatarle el dominio al que tenía la potestad, que era el diablo. Viene a venir a quitarle la potestad de la muerte y todo eso. Y bueno, todo eso es la gran función que viene a llevar a cabo Yeshua. O sea, Yeshua no nada más como hijo de David que viene a redimir al pueblo de Israel, pero viene a redimir a la humanidad entera que está bajo el dominio de Satanás. Y si conectamos eso con el libro de Enoch, bueno, todo eso sucedió aquí en el Monte Hermón, que de acuerdo al libro de Enoch, estos ángeles caídos son los que le enseñaron a los hombres el arte de la guerra, y toda la perversión fue introducida por estos ángeles. Así que aquí, este es el llamado que hace, que vayas a los gentiles, que abra sus ojos, que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. O sea, esta también es parte de la misión que va a llevar a cabo el apóstol Pablo, para que los gentiles, los extranjeros, reciban perdón de pecados y herencia entre los santificados. Fíjense lo que dice aquí, herencia entre los santificados. ¿Quiénes son los santificados? ¿Quién es el pueblo santo? El pueblo de Israel. O sea que el mensaje de Pablo va a ser llevarle la herencia dada al pueblo de Israel también a las naciones, también a los extranjeros. Ahora sí regresemos a Hechos 9. Entonces ya ahora sí tenemos un poquito más de panorama del llamamiento de Pablo, la mal llamada conversión del apóstol Pablo, porque ya ahorita con sus propias palabras estamos viendo que no es que él se haya convertido o se haya cambiado de religión, que es lo que comúnmente se enseña en la teología cristiana, que Pablo era judío y que aquí él recibe el llamado de Jesús y ya automáticamente ya se hace cristiano y ahora empieza a promover cristianismo, pero en realidad no es así. Y vamos a confirmar que no es así, porque vayamos ahora a lo que dice, volviendo aquí al capítulo 9 de Hechos, que le dice Yeshua: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Verso 7. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Entonces ya a la ciudad de Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. ¿Y a quién les recuerda o qué conexión tendrían estos 3 días? Que no comió ni bebió y estuvo ahí sin duda reflexionando en todas estas cosas. 3 días, ¿qué le suenan? Bueno, 3 días que Yeshua estuvo en el sepulcro. El profeta Jonás también fue enviado a los gentiles. ¿Y cuántos días estuvo en la panza de un pez? 3 días y 3 noches. ¿Okay? Así que, bueno, aquí está él sin comer esos 3 días, ni beber. Y había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión a Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha. Y qué interesante que la calle se llama Derecha. No hay absolutamente ningún detalle en la Escritura que no tenga algún tipo de relevancia. La calle Derecha. En la pesca milagrosa, cuando Yeshua envía a los discípulos y cuando les dice que echen la red y que pescaron 153 peces, ahí en el capítulo 21 del Evangelio de Juan, justamente les dijo: echen la red del lado derecho. El lado derecho en el pensamiento hebreo tiene que ver con la misericordia de Dios, con la compasión de Dios. Echen la red al lado derecho y pescaron una gran cantidad de peces, 153 peces. Y bueno, también como parte de este estudio, para entenderlo aún mucho mejor, les encargo Juan capítulo 21, que van a tener un poquito más de panorama del mensaje que está escondido ahí en estos 153 peces. Hay un mensaje escondido, profético, extraordinario, en el porqué de los 153 peces. Ahí también dentro de esta serie del nivel avanzado. Así que bueno,
Y curioso, 153 peces tiene que ver con la plenitud de las naciones, y justamente nos están llegando aquí un grupo de extranjeros, de naciones que están también estudiando todos estos temas por acá. Y bueno, entonces le dice: ve a la calle derecha y busca en casa de Judas, uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Ahora, fíjense qué interesante. El llamado del apóstol Pablo, ya vimos, es a los extranjeros, es a las naciones, y está en casa de uno llamado Judas. Su nombre Judas en hebreo es Judá o Yehudá. Entonces, qué curioso que Pablo está en la casa de Yehudá, en la casa de Judas, está siendo preparado para ir a las naciones. Cuando yo examiné este pasaje, a mí me vino a la mente un pasaje profético que yo creo que se cumple literalmente en este acontecimiento, donde Pablo está orando en la casa de Judá. Está Pablo orando en la casa de Judá, y aquí recibe esta revelación de ir a alcanzar a los gentiles, a las naciones. ¿Qué profecía? Tengo la convicción absoluta de que se cumple en este momento. La profecía de Zacarías, capítulo 9, versículo 13. Vamos a ver esa profecía, Zacarías 9, 13, y ya ustedes me dirán qué opinan. Si no ven aquí una absoluta conexión con este pasaje, Zacarías capítulo 9, versículo 13, fíjense lo que dice. Zacarías 9:13 dice: porque he entesado para mí a Judá como arco, e hice a Efraín su flecha, y despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente. Así que aquí está diciendo: he entesado para mí a Judá. Entesado, ¿qué es? He estirado. He entesado para mí a Judá. Aquí en la época de Zacarías ya había habido una división interna en el reino de Israel. Ya se había dividido, las 12 tribus de Israel se habían dividido. Las 10 tribus del norte se separaron de la casa de Judá, de la casa de David, y formaron un reino diferente, el reino del norte, dirigidas por un gobernante de la tribu de Efraín llamado Jeroboam. Así que ya para tiempos de Zacarías estaban divididas las tribus, el reino del norte y el reino del sur. Jeroboam había gobernado las tribus del norte, que las llevó a la apostasía, se apartaron de los mandamientos que Dios le dio al pueblo de Israel, y a causa de eso fueron castigados, fueron llevados al exilio por los asirios, y las tribus de Judá pues también se quedaron separadas por su parte. Y a partir de ese momento toda la esperanza de Israel era cuándo iban a volver a ser reunidas de nuevo. En el año 722 las tribus del norte fueron llevadas al exilio por los asirios. En el año 586 los babilonios se llevaron cautivas a las tribus del sur, a Judá y Benjamín principalmente, con los levitas. Se los llevaron al exilio a Babilonia, pero 70 años después regresaron. Y aquí la profecía de Zacarías, que es un profeta después del exilio, Zacarías dice, y hablando de la restauración, Zacarías dice que Dios va a preparar a la casa de Judá como arco, y las flechas van a ser Efraín, las 10 tribus. Ahora, el arco va a ser Judá, las flechas van a ser Efraín. ¿Contra qué imperio? ¿Contra qué imperio Zacarías dice que Judá y Efraín se van a unir? ¿Contra qué imperio? Ahí está clarísimo. Vean lo que dice: despertaré a tus hijos, oh Sión, Sión es Jerusalén, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente. ¿Se dan cuenta de esta profecía? Pueden estar convencidos de que Pablo está a punto de cumplir la profecía, y hasta estas alturas sigue cumpliéndose. Pablo está en la casa de Judá, siendo estirado, siendo entesado, porque Pablo va a ser el encargado de discipular y de instruir a todos estos extranjeros, a todos estos gentiles, que ¿quiénes son? Efraín, es el nombre dado a las 10 tribus de Israel, que se van a mezclar entre las naciones, pero él es el que los va a discipular, a entrenar. ¿Para qué? Para combatir ¿a quién? A Grecia. Ahora,
¿De qué estamos hablando? ¿Será entonces Grecia en la actualidad sigue dominando Grecia en algún sentido? ¿El imperio griego sigue dominando? Bueno, podríamos decir que no. Oye, ¿cómo que Grecia? Pues Grecia ya no está dominando. Pero bueno, hablemos ahora a nivel psicológico, filosófico, a nivel mental, a nivel de la educación. La educación, principalmente a nivel occidental, ¿cuál es la influencia principal de educación y de filosofía y de manera de pensar que recibimos en Occidente? Donde curiosamente el profeta Oseas dice que las tribus del norte de Israel van a ser llevadas cautivas a Occidente, porque dice que vendrá el Señor rugiendo como león en los últimos tiempos, cuando venga la redención, que rugirá el Señor como león y sus hijos vendrán temblando de Occidente. Ahora, Occidente, civilización occidental, naciones occidentales. ¿Cuál es la filosofía, la manera de pensar que opera en Occidente? ¿Cómo piensa el ser humano en Occidente? ¿Cuál es la influencia que recibimos? Griega, influencia griega. ¿Cuál es la influencia griega? ¿Cuál es la filosofía griega? El humanismo. El humanismo. ¿Qué es el humanismo? El hombre por encima de todo. O sea, no necesitamos de Dios, tú eres el hombre. El hombre puede ser un Dios. El hombre por encima, el embellecimiento, el pensamiento, toda la filosofía griega. Así es como piensa la mayor parte de la gente. Fíjense lo que la profecía. Judá va a ser el arco por el que va a, como las flechas que van a impactar a la mentalidad, al humanismo, a la manera de pensar griega, van a ser Efraín. El que los va a preparar va a ser la casa de Judá. Ahora, ¿qué les parece? ¿Será que Pablo aquí está siendo preparado, estirado, para a través de su enseñanza, de su mensaje, impactar a la filosofía griega? Ahora, la paradoja de la Biblia, pero Dios está en perfecto control, es que la mayoría de los creyentes cristianos, 2.000 millones de cristianos en el mundo, están aún bajo la mentalidad y la filosofía griega, a pesar de decir que son discípulos de Jesús, a pesar de decir que son cristianos, siguen todavía bajo la cultura, la manera de pensar griega, principalmente. No, es una manera de pensar griega. Ahora, pero Dios es impresionante. Dios está trabajando en un proceso, ¿ok? Ha mantenido así las cosas. ¿Qué pasaría si, y te aseguro que en este viaje de estudiar las Escrituras y conectar las situaciones que está viviendo Pablo y conectar todas estas cosas, te aseguro que después de examinar con cuidado las enseñanzas del apóstol Pablo en especial, te aseguro que si las examinas cuidadosamente en el contexto que él escribió, te aseguro que va a llegar un momento en que tu mente ya no va a poder, vas a poder tener mentalidad griega o grecorromana, porque luego Roma adoptó la filosofía griega. Va a haber un momento de conflicto entre la filosofía grecorromana y la enseñanza del apóstol Pablo. Entonces, va a permanecer en la mentalidad grecorromana el que no estudia las Escrituras y solamente se conforma con lo que se ha difundido en la cristiandad, cuya principal influencia es la cultura grecorromana. Pero si tú empiezas a examinar bien los textos del apóstol Pablo y todas las escrituras en las que él se basó, llegará un momento en que ya no podrás seguir pensando de esa manera. Y entonces despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia. Aquí está hablando de que va a llegar un momento, y esto es en los últimos tiempos, cuando van a despertar los hijos de Sión. Así que es posible que este video cause que empiece a haber un despertar de los hijos de Sión, de decir, bueno, ¿a dónde tenemos que ir? ¿A Atenas? ¿A Roma? ¿O a Sión? ¿A Jerusalén? Si queremos volver a la fe de los apóstoles, a la fe de Jesús, de Yeshua, el hijo de David, ¿a dónde tenemos que volver nuestra mirada? ¿Qué es lo que tenemos que examinar? ¿Qué manera de pensar tenemos que examinar? Pues la fe que origina en Sión, en Jerusalén, no en Atenas, no en Roma, no en el Vaticano, sino volver a las Escrituras. Así que, bueno, no hay nada que esté ahí por accidente en las Escrituras. Estaba en casa de Judá y
y le dice, ve a hablar con él porque él está orando. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre. ¿Cuál es el nombre que va a llevar él? ¿Cuál es el nombre? Si está hablando Jesús, Yeshua, pues va a llevar mi nombre. ¿Qué significa el nombre Jesús? El nombre no es Jesús, por supuesto. El nombre es Yeshua. ¿Qué significa? Significa salvación. Instrumento escogido me es este para llevar mi salvación. Y aquí dice a quién le va a llevar su nombre el apóstol Pablo. Así que si a ti te alcanzó el mensaje de Pablo, Jorge, ¿a ti te alcanzó el mensaje del apóstol Pablo? Para tu vida ha sido de influencia las enseñanzas del apóstol Pablo. Bueno, hoy vas a entender. Y si hoy entiendes esto, Jorge, va a ocurrir en tu mente un cambio automático. Y es, wow, entonces, ¿cuál es mi identidad? Si Pablo me alcanzó, si el mensaje de Pablo me alcanzó, entonces quiere decir que yo soy parte de estos a quien Yeshua, Jesús le dijo que iba a alcanzar. Y aquí le dice a quién. Dice, llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Bueno, los gentiles nos queda muy claro. Los extranjeros, que no son parte del pueblo de Israel. Y de reyes, gobernantes. Bueno, pues hasta ahí todo bien. El mensaje de Jesús se ha llevado a todas las naciones, a todo el mundo. Hasta ahí va bien. Y después dice, y de los hijos de Israel. Hablando específicamente de los judíos, del pueblo de Israel, que en ese momento estaba identificado, porque ya las 10 tribus del norte estaban perdidas. Pero aquí algo no cuadra muy bien. Porque si el apóstol Pablo fue llamado a los gentiles, y eso es lo que todos sabemos, es el apóstol de los gentiles, y en la carta del Gálatas él mismo dice que Pedro fue a la circuncisión y él fue a la incircuncisión, hablando de la práctica que se lleva a cabo en todo israelita. Si él fue a la incircuncisión, quiere decir a los extranjeros. Entonces, ¿por qué si él fue llamado a los no circuncisos, a los extranjeros? ¿Por qué aquí se dice que también él le va a predicar a los hijos de Israel? Y luego, pues ahí en el capítulo más adelante, en el libro de los Hechos, Jesús le reitera, no, te voy a enviar a los gentiles, te voy a enviar a Roma. Entonces aquí, ¿qué onda? O sea, o a los gentiles o a los pueblos de Israel. Pues hay una aparente contradicción. Pero ¿cómo resolvemos esa aparente contradicción? Con una pequeña partícula griega, con una pequeña palabrita en griego que está después de reyes. Dice, él es un instrumento escogido, ¿para qué? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de las naciones, y de reyes. Es una palabra en griego. Y después está la segunda y de los hijos de Israel. Esa segunda i no es la misma en griego que la primera i. La primera i es una palabra en griego, la segunda i es otra palabra en griego. No es la misma. Lo curioso es que la segunda i que se utiliza ahí, también la podríamos traducir, y en muchos otros pasajes del Nuevo Testamento se traduce no como i, sino como ambos. Ahora sí, ¿qué pasaría si ese pasaje lo leyéramos de esta manera? Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes, ambos de los hijos de Israel. Entonces ahí te quedarías como en shock. A ver, ¿gentiles hijos de Israel? ¿Cómo que gentiles hijos de Israel? ¿Gentiles hijos de Israel? Pues o son gentiles o son Israel, ¿no? Pero ¿cómo que extranjeros hijos de Israel? ¿Cómo podríamos resolver este conflicto de extranjeros hijos de Israel? ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo lo resolvemos? Profecía de Oseas. Mi pueblo dejará de ser pueblo. Los hijos de Gomer, de la esposa adúltera de Oseas,
que representa, ahí si leemos la profecía de Oseas, representa a las 10 tribus del norte que apostataron, que se fueron a la idolatría y dejaron su conexión con el hijo de David, dejaron su conexión con Judá, se hicieron idólatras, y a causa de su idolatría Dios les advirtió que iban a dejar de ser pueblo, iban a dejar de ser compadecidos y se iban a mezclar entre las naciones, iban a convertirse en gentiles, iban a convertirse en extranjeros. Pero la profecía de Oseas nos anuncia, y a través de la vida de Oseas, el profeta Oseas, que va y redime a su esposa y la rescata. El nombre Oseas tiene la misma etimología del nombre Jesús, Yeshua. Es el mismo nombre etimológicamente hablando, que significa salvación. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Exactamente lo que hizo el profeta Oseas. El profeta Oseas, ¿qué se le dice que haga? Ve, ama a una mujer adúltera. Ve y redímela, ve y rescátala. ¿Qué hizo Yeshua por su pueblo? Exactamente lo mismo. Vino a dar su vida por su pueblo, por los que estaban perdidos, por las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea que instrumento escogido me es este. Pablo es el encargado de llevar el mensaje de salvación a las ovejas perdidas de la casa de Israel, que son Israel, pero que se convirtieron en naciones, en reyes, como dijo Dios a Abraham en Génesis 15 y en Génesis 17. Dios le anuncia a Abraham que de él surgirán reyes y naciones. Y luego en Génesis 35, Dios le reitera esta promesa a Jacob y le dice que de él saldrán reyes y naciones, y dice: una nación y una multitud de naciones saldrán de ti. O sea que ya estaba la profecía de que la descendencia de Jacob no nada más iba a formar al pueblo de Israel, sino la descendencia de Jacob iba a formar a una multitud de naciones. ¿Cómo sería eso? Pues Dios usaría el pecado de la nación, la idolatría de la nación. ¿Para qué? Para castigarlos, como a través de una nación que se los llevara al exilio, y al llevárselos al exilio se mezclarían entre las naciones, pero Dios, por amor a sus siervos Abraham, Isaac y Jacob, y por el pacto incondicional que hizo con ellos, un día los traería de regreso. ¿Por qué? Porque el llamamiento de Dios, los dones de Dios y el llamamiento son irrevocables. Dios llamó santo a esta nación, pues seguirá siendo la nación santa, aunque fue infiel. ¿Acaso la infidelidad de Dios acaso la infidelidad de Israel nulifica la fidelidad de Dios? ¿Acaso el que el pueblo haya sido infiel hace que Dios ya no sea fiel? Pablo dijo en su carta a los romanos: de ninguna manera. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Así que Dios prometió restaurar a su pueblo. Todo el mensaje de los profetas es ese. El que esparció a Israel lo juntará como la gallina a sus pollitos, como el pastor a sus ovejas, los reunirá otra vez. Jeremías 31 de eso habla. Otra vez reuniré a mis ovejas, otra vez tendré misericordia de Efraín, otra vez los traeré de vuelta. Así que Judá, el arco que le va a enseñar esto a Efraín, a las tribus que ya están mezcladas entre los gentiles, y que al final va a hacer que derriben todos los demás imperios y muestren la fidelidad de Dios, pues se está cumpliendo en esto. Así que ese es el llamado específico del apóstol Pablo. Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿Qué hace automáticamente cuando entiendes este mensaje, Jorge? Este es un instrumento escogido para llevar mi nombre a extranjeros y reyes, ambos de los hijos de Israel. Wow, entonces si tú provienes de entre las naciones y si fuiste salvo por el mensaje del apóstol Pablo, por consecuencia, ¿qué eres? Eres hijo de Israel. Eres un descendiente de Israel. Ahora, a fin de cuentas, y este es un tema controversial, entonces quiere decir esto entonces que todos los cristianos, todos los que han recibido el mensaje de la salvación de Jesús, entonces absolutamente todos son descendientes biológicos de Abraham, Isaac y Jacob. Bueno, eso no lo podemos saber. Lo que sí podemos saber es que el mensaje hacia ellos fue el pacto. El pacto original fue con las 12 tribus de Israel, y el nuevo pacto del que habla Jeremías es con la casa de Israel y la casa de Judá. Entonces no hay ningún gentil entre ellos. Yo creo que sí, claro que sí. Claro que sí. De hecho, cuando Israel sale de Egipto, no nada más salió Israel de Egipto, sino que dice que una gran multitud de toda clase de gentes le siguieron. Entonces, en el momento que despierta esta cosecha de almas
que reciben la salvación y entienden, pues tu vida cambia, automáticamente vas a impactar la vida de otros a tu alrededor. Decir, ¿qué le pasó a Jorge? Yo lo conocí de una manera y ahora es de otra manera. ¿Qué pasó? Y pues por tu testimonio esa persona o muchas personas a tu alrededor se pueden acercar a Dios. Entonces, a fin de cuentas, ya no sabemos quién sí es y quién no es, pero para fines prácticos y de pacto, aún un extranjero que no tiene nada que ver con Abraham, Isaac y Jacob, de acuerdo a Isaías 56, si abraza el pacto, si se hace partícipe de todos los mandamientos y las promesas, pues entonces ya no es gentil, ya es parte del pueblo de Israel. Y a fin de cuentas, entonces ya no importa genéticamente de quién desciendes, si abrazaste el pacto y veniste a ser parte de las promesas dadas al pueblo de Israel, eres Israel, eres parte de la nación. Así que Pablo se encargaría de hacer eso. Y le dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Yeshua que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas. Y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Ahora, ¿quién tiene escamas? ¿Quiénes tienen escamas? ¿Quiénes tienen escamas? Los peces. ¿Por qué se le caerían como escamas de los ojos? Cuando Yeshua le dijo a los discípulos, ¿cuál era el oficio principal de la mayoría de los discípulos? Eran pescadores. ¿Por qué? ¿Por qué eran pescadores? ¿Por qué no escogió carpinteros o cualquier otra cosa? ¿Por qué pescadores? Porque Jeremías capítulo 16 nos habla de que Dios enviará pescadores para traer de vuelta a su pueblo, a sus escogidos. Jeremías 16 dice que vendría un tiempo, hablando de los últimos tiempos, en que Dios traería de regreso a su pueblo. Jeremías escribió cuando el pueblo de Israel ya había sido llevado cautivo a Siria, y la casa de Judá también a él le tocó ver cómo fue llevada a Babilonia. Y Jeremías profetizó que un día Dios traería a su pueblo, ya no de Egipto, como la primera vez, sino esta vez lo traería de todas las naciones. Y dice, y enviaré pescadores y los pescarán. Así que la razón por la que Yeshua elige pescadores, pues es por lo que le dije a Pedro, sígueme y te haré pescador de hombres. Ya no vas a, o sea, tu oficio es solamente una manera de ilustrar una preparación para que ahora vayas y pesques. ¿A quién? A los hijos de Israel. ¿Que están dónde? Pues Pedro mismo lo escribió. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1, a los expatriados en la dispersión. Pedro le escribió a los israelitas que estaban en las culturas asimilados, en el mundo griego. Así que tú y yo que estamos entre las naciones, pues somos los expatriados de la dispersión, en el Ponto, Galacia, Capadocia, ahora pues ya Latinoamérica, Europa, todo el mundo. Que habríamos de ser rociados por la sangre de Yeshua y habríamos de volver al pacto. Y el apóstol Pedro dice, ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, ahora son pueblo. Ustedes que no eran compadecidos, ahora son compadecidos. Usa el mismo texto que aparece en Oseas, Pedro se lo aplica a aquellos a quienes les está escribiendo él. ¿Y quiénes son a los que le está escribiendo el apóstol Pedro? Que qué paradoja, que ahora ya se dice que Pedro es el primer papa. Qué cosa tan increíble. Si Pedro, ahí si leemos su carta, le está escribiendo a los israelitas expatriados en el mundo. Por supuesto que este no es un mensaje exclusivista o elitista o nada más para Israel, es para el mundo. Israel solamente es el testigo de Dios. Israel solamente es el testimonio de que Dios es real, de que Dios ha cumplido sus promesas. El ver esta tierra, el ver que ahora una vez más está en manos de un remanente del pueblo de Israel, esto es un milagro. Esto era totalmente ilógico pensar que esto iba a suceder hace incluso algunos años en esta generación. Es increíble lo que ha pasado, pero esto es un testimonio de que Dios está cumpliendo sus promesas y Dios está preparando el camino de acuerdo también a los profetas. Primero Judá iba a recuperar una vez más la tierra, primero iba a regresar Judá y después iba a venir Efraín. Así que, bueno, ya volvió un remanente del pueblo judío, ya volvió a partir del 48, ahora estamos esperando que surjan de entre las naciones el resto de las tribus de Israel, que ¿dónde están? Están mezcladas entre las naciones.
no se sabe quiénes son. ¿Por qué es que el judío, y aquí tenemos a representantes de la casa de Judá, por qué es que ellos, si vas y tú les preguntas ahorita, ¿por qué tú no crees que Jesús es el Mesías? ¿Sabes por qué te van a decir que no? Dice, pues porque no ha traído de vuelta a las tribus, no ha hecho lo que David hizo de juntar a las 12 tribus, no ha hecho, no ha sucedido, todavía estamos en guerra, mira los conflictos, los cañonazos, o sea, ¿cómo me dices que Jesús es el Mesías con todos estos cañonazos y con todos estos que se dicen ser cristianos, discípulos de Jesús, y a lo largo de la historia de la iglesia, muy triste, digo hay excepciones por supuesto, pero la historia de la iglesia principalmente y la iglesia católica específicamente ha sido de persecución hacia el pueblo judío. Entonces, ¿cómo me estás diciendo que Jesús es el Mesías? No tiene sentido, no tiene lógica. Pero ¿qué tal si todo esto es parte de un gran plan, de una preparación de la tierra que se está preparando, y Pablo es el que está ahí, uno de los toros que está preparando la tierra, le está arando, está quitando las piedras para una gran cosecha de almas que ha de venir en los últimos tiempos, cuando los gentiles entre las naciones comprendan su identidad y su herencia con los santificados como parte del pueblo de Israel. Cuando estos 2.000 millones de cristianos se tomen del manto de un judío y digan, wow, iremos con ustedes porque sabemos que Dios está con ustedes, wow, somos hermanos, en vez de estarles persiguiendo, somos parte de lo mismo, wow, entonces ellos empezarán a considerar, wow, entonces el Jesús, el Mesías que predica Pablo, entonces sí es el Mesías. Cuando el mensaje de Pablo haga que todos estos gentiles vengan y digan, somos uno con ustedes, y se cumpla Ezequiel 37, los huesos secos, y se tome la casa de Israel y la casa de Judá y se unan bajo el dominio del Hijo de David, entonces creerán que Jesús es el Mesías. Así que, pues, sucede, se le caen estas escamas. A partir de este momento ya Pablo no ve ya no vuelve en... Les aseguro que a partir de ese momento Pablo ya no ve a un tesalonicense o a un romano o a uno de Filipos o de los tesalonicenses. Les aseguro que a partir de ese momento ya Pablo no los ve como griegos, ya no los ve como ahí unos extranjeros de Asia Menor, ya no los ve así. A partir de ese momento, cada vez que alguien se quiere acercar y conocer de la fe de los hebreos, les aseguro que a partir de ese momento, y por eso Pablo fue incansable yendo en búsqueda de ciudad en ciudad, 3 viajes misioneros, recorrió kilómetros y kilómetros, incansable, en busca de ¿qué? ¿A quién estaba buscando Pablo? Pues a todos esos gentiles que al verlos interesados, que al verlos que estaban dispuestos a romper con su cultura, con su idolatría, con Diana de los Efesios, con el emperador, con todas esas cosas, y ver que estaban hambrientos, dispuestos a aprender las escrituras hebreas, les aseguro que a partir de ese momento Pablo ya no los veía como unos simples peces, los veía como esos peces de los que habló Jeremías capítulo 16, los vio como esos por los cuales Jacob oró, que se iban a multiplicar como los peces en multitud. A partir de ese momento Pablo los vio como miembros del pueblo de Israel. ¿Y cómo lo podemos saber? Porque en su carta a los Efesios dice, ustedes antes eran extranjeros, pero ahora ya no son. Ahora ustedes son parte, recibieron la ciudadanía de Israel. Su carta a los romanos, ustedes son injertados. No, por eso no se hagan arrogantes, son ustedes injertados a la nación por medio del Mesías. Así que Pablo entiende eso y bueno, vamos a cerrar el estudio y ya ustedes, si pudieron captar todas las piezas del rompecabezas, ya ustedes me dirán con quién más podíamos identificar a Pablo como que está llevando a cabo la misma función que él. A ver si ustedes lo captan. Fíjense con lo que va a concluir. Dice, versículo 19, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo, predicaba al Mesías en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios, y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Yeshua era el Mesías.
Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Yeshua. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos. O sea, ¿con quién disputaba? Con los griegos. Ok, ya está más claro la profecía de Zacarías. ¿Con quién está ahí? Con los griegos. Él es el arco para derribar la mentalidad griega. Y todos sus discípulos, por supuesto, cuando entiendan de qué se trata. Dice, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Ok, ya dijeron, ¿sabes qué? Aquí ya, ¿quién procuraba matarle? Los griegos procuraban matarle. Y aquí ya dijeron, ¿sabes qué? Él es un instrumento muy valioso, mejor vamos a dejar que se calmen los ánimos. Lo enviaron a Tarso, a su ciudad natal. Y entonces dice, ya las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Aquí hay un pequeño lapso, una pequeña pausa en el ministerio de Pablo. Él empezó con mucho ánimo, pero hay una pausa, estaba su vida siendo amenazada, y lo mandan a su ciudad natal, y de ahí Pablo se desaparece de la escena alrededor de 10 años. Con su familia, ¿no? Con su familia. Se va ahí, ahí da después en su carta a Gálatas dice que se fue un tiempo dice al monte Sinaí, a Arabia. O sea, se va a donde está el monte Sinaí. Ahora sí esta es la pregunta con la que vamos a terminar. ¿Qué historia les suena familiar de esta del apóstol Pablo? Empieza a irle a predicar a todo el mundo, ya vino el Mesías, trata de liberarlos con este mensaje de redención, de salvación, que ya vimos que no es una conversión, no es que Pablo se haya convertido en una religión, él está hablando de las promesas del pueblo de Israel, está hablando de las promesas. Su llamado tiene que ver exclusivamente con el llamado al pueblo de Israel, a la casa de Judá, de ser un arco que va a lanzar a las flechas de Efraín. Pero la pregunta aquí es, ¿su historia a qué se parece? ¿A qué otro personaje se parece su historia? Que cuando empieza a predicar este mensaje lo rechazan y lo tienen que bajar en una canasta. Se salva en una canasta. Moisés. Y después, ¿qué pasa? De ahí se va un tiempo, se desaparece de la escena. ¿Y a dónde se va? Él mismo dice en su carta a los Gálatas que él recibió todo su discipulado, su mensaje, lo recibió directamente de Yeshua, del Señor. ¿En dónde? En el monte Sinaí. O sea, igual que Moisés. Ahora, si Moisés fue el que sacó al pueblo de Israel de Egipto, entonces, ¿cuál será la misión del apóstol Pablo? Jeremías capítulo 16, Zacarías capítulo 12 que vimos, Zacarías vimos 12 o 9 más bien, 9:13. ¿Cuál es la función de Pablo? Ser un tipo de Moisés, hacer un poco de la labor de Moisés, de preparar a su pueblo, ¿para qué? Para salir del exilio entre las naciones. ¿Y qué otro? Preparar las flechas que van a derribar la cultura griega, la manera de pensar griega, el humanismo, el hombre por encima de todo. ¿Cuál es la mentalidad hebrea? Dios por encima de todo. Nosotros somos siervos. Le voy a poner a este hombre como ministro. ¿Cuál es la esencia del pensamiento en las Escrituras? Hay un solo Dios y un solo Señor. Nosotros, ¿qué somos? Somos siervos. Nosotros servimos al único Dios verdadero y a su Hijo Yeshua. Somos ministros, somos servidores, somos remeros. No es nuestro nombre, no es nuestra fama la que tenemos que promover, es la fama de Él. Pablo, siervo de
Jesucristo, de Yeshua el Mesías, por voluntad de Dios. Si tú el día de hoy entendiste el llamado del apóstol Pablo, pues no nada más consiste en entenderlo, sino consiste en vivirlo. Y a ustedes dos jóvenes y a todos los que escuchen este video, yo les quiero hacer ese llamado en este mismo lugar. En este mismo lugar, con la luz del sol aquí, les hago el mismo llamado. Dejen de patear contra el aguijón. ¿Quieren ustedes ser parte del arar la tierra y de prepararla para la cosecha? ¿Ustedes quisieran recibir el mismo llamado del apóstol Pablo? De ir a anunciar la salvación a sus familiares, a las naciones, a todas las naciones, llevar este mensaje para que se conviertan de las tinieblas a Dios, para que dejen de estar bajo la autoridad del maligno y para que reciban por la fe el perdón de sus pecados y herencia entre los santificados. Quisieran decirle al mismo Salvador que llamó a Pablo en este lugar, quisieran decirle: ¿qué quieres que yo haga? Ya saben quién es. Por ustedes no se les tiene que revelar su identidad, ustedes ya lo saben. La pregunta es, ¿están dispuestos a hacerle esa pregunta? ¿Qué quieres que yo haga? Y la ventaja que tiene también es que ya también saben qué es lo que Él quiere que ustedes hagan. Ir a anunciar este mensaje de salvación a las naciones. ¿Lo toman en este lugar? ¿Lo toman los que están viendo el video? Si lo tomas, vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por este mensaje, Señor, de este llamamiento a ir a anunciar tu perdón, tu salvación, y a ir a arrebatar de las tinieblas, de esta filosofía satánica, humanista, que pone al hombre por encima de todo y que le muestra al ser humano que solamente somos servidores, y no por obligación, sino somos siervos por amor, porque de tal manera nos amaste, Señor, que diste tu vida por nosotros, y lo menos que podemos hacer es corresponderte, entregarte nuestra vida y ser un instrumento escogido por ti para llevar tu nombre a todas las naciones. Te doy gracias por estos dos jóvenes que están aquí y por los millones de jóvenes que en mis sueños y en mi oración quisiera que fuesen alcanzados por ti, para que entiendan su herencia entre los santificados, miembros del pueblo de Israel, una nación que tiene que ser luz a las demás naciones y que tiene que ser la sal de la tierra. Bendito seas por este llamamiento, por los méritos de Yeshua. Amén. Bueno, pues un pequeño epílogo para evaluar si el estudio que acabamos de hacer se comprendió. Aquí está uno de los estudiantes que escuchó el estudio y acaba de hacer una declaración que me hizo convencerme de que el estudio se entendió. A ver, Yair, ¿podrías repetir esas palabras que acabas de decir? Sí, claro. Que me hicieron convencerme, wow, entendió de qué se trató todo este estudio. ¿Qué podías decir? Te comentaba a ti y a mi hermano que realmente lo que más me impactó del estudio es el hecho de las flechas y el arco que habla la profecía de Zacarías, y cómo es en Judá donde nos tenemos que preparar para poder llevar el evangelio. Nos tenemos que preparar en Moisés, en la Torá, en los mandamientos, para poder llevar el evangelio a las demás personas, porque un verdadero evangelio, si el evangelio une al judío y al cristiano, es porque ese es el verdadero evangelio. Si el judío y el cristiano se separan a raíz de lo que uno les comparte o que la gente les comparte, es porque no es el verdadero evangelio. Entonces, el verdadero evangelio une al judío y al cristiano. Entonces, pues eso fue lo que más me impactó a mí. Bueno, esa frase ya quedó célebre. Copyright, Yair Castillo, copyright, está... ya cuando la mencionemos ya es con copyright para él. En el camino a Damasco, justamente aquí Yair recibe la revelación. El verdadero evangelio une al judío y al cristiano. Si lo divide, si causa contienda entre ambos, entonces es un falso evangelio.
Se los dejamos de tarea. Bueno, pues aquí desde el camino a Damasco.